Gracias a Dios que una vez más podemos compartir con ustedes esta serie de estudios para nuevos creyentes y vamos hoy a estar viendo la lección número 9, tu iglesia y sus ordenanzas. Hay dos ordenanzas que dejó el Señor Jesús y que cada verdadero cristiano desea obedecerlas. Vamos a ver la primera, que es el bautismo. Y vamos a ver cuándo fue que comenzó esta práctica del bautismo y tuvo sus inicios o sus raíces al comienzo del cristianismo. Juan comenzó, la Biblia dice, a predicar en el Jordán y decía arrepentíos y convertíos. Amén. Y la Biblia nos cuenta que procedía la gente a hacer esta práctica, reconociendo que estaban perdidos. Pero la Biblia nos da el ejemplo que aún Jesús vino para ser bautizado por Juan el Bautista. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 3, versículo 13, que también el Señor hizo esta práctica. Y por eso que nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir el ejemplo que aún nuestro Señor Jesús nos dejó. Y entender que el bautismo es un mandamiento bíblico. Él cuando antes de ascender a los cielos, cogió a los discípulos y en Mateo 28 les dio instrucciones claras y precisas y del versículo 16 al 20 les ordenó que vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un mandamiento. Y en Hechos capítulo 8, versículos del 12 al 13, podemos ver también, esto es solo una cita, porque hay muchas que se pueden citar, donde los cristianos del primer siglo comenzaron a obedecer. Amén, porque la vida del cristiano es una vida de continua obediencia, a poner en práctica esto. Entonces, ¿quiénes se bautizaban o costaban esto? Eran aquellos que comenzaban a entender, amén, a entender que verdaderamente eran discípulos del Señor y como discípulos del Señor tenían que dar este paso de obediencia y eran motivados por una decisión personal. Nadie tenía que obligarlos a tomar esta decisión del bautismo. Para eso vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo del 35 al 38, donde esta decisión nace en el corazón de un funcionario africano, un eunuco, que fue motivado en su corazón cuando escuchó el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquel mismo día que el Espíritu de Dios le abrió sus ojos, su corazón y pudo creer, también dio este paso de obediencia. Qué bello ver, aleluya, como gente dispuesta, porque el Señor busca gente así, hermanos, radicales, decididas, que no estén vacilando. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Corintio, la Biblia dice que también el principal de la sinagoga creyó en el Señor Jesucristo con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo dice que creían y también eran bautizados. Es importante para que nosotros entendamos qué es lo que representa el bautismo. Simbólicamente representa la muerte y la resurrección, amén, a una nueva vida con Cristo Jesús. O sea, representa la muerte y la resurrección. O sea que somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, pero también al mismo tiempo salimos, cuando salimos del agua, amén, porque la palabra bautizo significa inmersión, o sea, sumersión, completamente la persona tiene que sumergirse debajo del agua, amén. Ahora, esto lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 12, ¿ah? Donde dice claramente, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Amén. Que le levantó de los muertos. Entonces, esto da testimonio al mundo de que usted ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y que al mismo tiempo esta es su esperanza porque Él ha prometido retornar. Amén. Y como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos,
somos del Señor. Pero hay otra ordenanza que el Señor dejó y es la Santa Cena del Señor. Es la segunda ordenanza de la iglesia y que fue constituida por el Señor mismo la noche que Él fue entregado. La Biblia dice que estaban en Jerusalén con sus discípulos y se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, y esto era una conmemoración, o sea, un recuerdo de la salida de los israelitas de la cautividad de Egipto, amén, de sus antiguos padres. Y en Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 28, encontramos, amén, este registro. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús reemplazó la Pascua para sus seguidores y les dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. O sea, hablaba simbólicamente antes de que Él sea muerto, amén, y resucite. Y no hablaba literalmente, y esta es una práctica que tiene que ser practicada en la iglesia con una actitud que expresa gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aquí detenerme y hacer un poco la aclaración con respecto para el católico, que ellos lo celebran la Santa Cena y toman la figura del sacramento y se le llama a ellos la Eucaristía o comunión, y ellos la reciben durante la celebración litúrgica que se conoce como la misa. Y en este proceso ellos le conocen y le dan el nombre de transustanciación, o sea, el convencimiento de que en ese momento el pan y el vino, con las oraciones del sacerdote, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, en cada celebración eucarística o misa que ellos celebran, de acuerdo a la fe católica, de la conversión del pan y del vino, es como que si se produjera nuevamente la muerte del Salvador. Y esto es antibíblico. Amén. Porque nosotros como cristianos evangélicos no compartimos esta práctica desde ese punto de vista, porque va en contra de las escrituras. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28, así como todos han de morir, dice, una sola vez, y después vendrá el juicio, así también en Cristo ha sido ofrecido un sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo. Amén. Entonces la palabra de Dios es clara. Jesús dijo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada a favor de muchos para perdón de sus pecados. En Mateo capítulo 26, versículo 27. Entonces esto es algo simbólico y no literal como lo enseña la Iglesia Católica. Ahora, ¿quiénes son los que toman la Santa Cena? Son aquellos que verdaderamente han creído en Cristo como su Salvador, su Señor, como dueño de su vida, y que están viviendo una vida consagrada, o sea que también ya han dado el paso de obediencia del bautizo. Amén. Es importante que esto entendamos, porque es como participar de la mesa del Señor. Amén. Como antiguamente lo hacían los sacerdotes. Solo los que vivían dentro de la casa del sacerdote podían participar. Amén. Aún los esclavos que el sacerdote compraba podían participar de la mesa, pero los otros no. Ahora, nosotros, Jesucristo nuestro sumo sacerdote, amén, y Él nos ha comprado, aleluya, a precio de sangre, así que nosotros podemos participar de la mesa. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que ser conscientes, porque él encontró, cuando llegó a Corintio, él cuestionó este hecho de que cómo ellos se reunían para partir el pan y lo hacían sin reverencia y bajo un absoluto desorden. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 22, esto está escrito, ¿no?
Y ellos, y el apóstol Pablo les advirtió desde el versículo 27 al 29, que ellos tenían que hacerse un examen de consagración, cómo estaba en su vida delante de Dios, para poder ser partícipe de la cena del Señor. Y es importante que nosotros tengamos una vida consagrada y de obediencia para poder participar en la cena del Señor. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y que añada muchas bendiciones a sus vidas.